hoy corresponde, como está ahí en la pantalla, sola gratia. Ese es, o sola gracia, que es una de las solas que se levantó o proclamó en la Reforma. El texto base que vamos a tener va a ser Hechos 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El índice de este tema lo vamos a desarrollar en 3 partes. Vamos a tener un marco introductorio, vamos a tener en segundo lugar el desarrollo de sola gratia, y en tercer lugar vamos a tener la conclusión. En el marco introductorio, lo que vamos a ver con la ayuda del Señor, ¿qué es la reforma? Vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué es o qué significa más bien la palabra reforma? Y en segundo lugar, en este marco introductorio, vamos a ver los pre-reformadores o precursores de la reforma. ¿Qué es reforma? La palabra reforma está compuesta de 2 términos de origen latino: re, prefijo indicativo de reiteración, y forma en el sentido de figura. Por ello, reforma implica cambiar el aspecto o las condiciones de algo, indica un cambio. Por lo tanto, reforma quiere decir mejorar u enmendar lo que está equivocado, lo insatisfactorio, lo que está afectado por la corrupción y las malas prácticas, etc. Se distingue claramente del concepto de revolución, ya que este último término equivale a operar un cambio radical y básico, a veces realizado con violencia y guerras. Al implementar una reforma, por lo general, se trata de convencer en lugar de imponer. Así que ahí yo quise poner esto porque quería un poquito que nosotros conociéramos y viéramos una distinción entre lo que es reforma y lo que es revolución. Nosotros estamos viviendo ciertas situaciones dentro de nuestro país, y por eso yo quise colocar estos 2 términos, porque hay una diferencia entre lo que es la reforma y entre lo que es una revolución. Hay una línea que quiere una revolución, pero nosotros los creyentes, en medio de este ambiente político, social, también podemos postular una reforma dentro de nuestra sociedad. Así que, porque los reformadores eso hicieron. Recuerden ustedes que la reforma afectó no tan solo el ámbito religioso, sino el político, el económico, el social, el industrial, la educación. La reforma fue algo realmente impactante al leer la historia dentro de lo que ocurrió, mirando el contexto que se desarrollaba en ese tiempo. Vamos a la otra. Los pre-reformadores o precursores de la reforma. Nosotros, estudiando y leyendo, cada uno de ustedes, por supuesto, miramos y vemos el tiempo de la iglesia. La iglesia comenzó bien y la iglesia vivió un periodo de años dentro de lo que es la sana doctrina, dentro de lo que es la palabra, la escritura. Estaban los apóstoles, después que Cristo ascendió a los cielos, quedaron los apóstoles enseñando, predicando, evangelizando. Pero en el correr del tiempo van muriendo los apóstoles y va avanzando la iglesia, pero en este avanzar dentro de este tiempo en la historia, la iglesia se va pervirtiendo, la iglesia se va corrompiendo, la iglesia se va desvirtuando. Y es así como nosotros tenemos la Edad Media o la Edad del Oscurantismo, o como se llama también la Baja Edad Media,
por todo lo que ocurría y sucedía en aquel entonces, en este periodo. Y nosotros lo que tenemos aquí es una foto en la ciudad de Worms, Alemania, que en el año 1868 se levantó uno de los mayores monumentos a la reforma iniciada por Martín Lutero. Pero si ustedes observan esta foto, Martín Lutero, ¿no es cierto?, está ahí en el centro, y bajo él, en cada esquina hay un personaje, hay 4 personajes. Esos son los pre-reformadores, los que antes de Martín Lutero llegar al 1517 con las 95 tesis y todo lo que significó este movimiento propiamente tal como reformado, existen estos precursores de la reforma. Avancemos. Tenemos al primero de ellos, ¿no es cierto?, que es Pedro Baldo. No se conoce su fecha y lugar de nacimiento. Vivió en 1170 en la ciudad de Lyon, Francia. Tradujo la Biblia al francés común. Sus seguidores se llamaron, más tarde, después que él murió, sus seguidores se llamaron los valdenses. La iglesia, al final, por todos los postulados que él hacía, lo terminó, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Siempre yo agrego ese apellido, Romana, porque católica es universal, apostólica de los apóstoles, pero romana es de Roma, con todas sus doctrinas y sus enseñanzas y sus costumbres y todo aquello. Entonces, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana lo excomulgó. Ahora, antes de avanzar, tenemos que entender que el periodo, cuando estos pre-reformadores comienzan a hablar, son los primeros que van hablando de un cambio, de una transformación, de volver a la escritura. Y una de las cosas que sucedió en este periodo es que la escritura se tenía en latín y lo otro todo se hacía en latín, no era el idioma del pueblo. La gente iba a las misas, la gente hacía muchas cosas, pero por la ignorancia que había en ellos. Recuerden ustedes que la escritura, la Biblia, como nosotros ya podemos decir, la leían solamente el Papa, solamente los cardenales y el Papa sobre todo. Nadie más tenía acceso a la escritura, nadie más podía leer la Biblia. Se consideraba como algo que no, la gente no podía tener acceso a ella. Por eso cuando nosotros vamos viendo estos precursores de la reforma, estos primeros hombres que comenzaron a hablar y a levantar su voz, tenemos que entender que lo que hicieron estos reformadores y pre-reformadores o precursores de la reforma fue volver la Biblia a la gente, volver las escrituras a la gente y volver, por supuesto, a la gente a las escrituras para que ellos pudieran leerla en su propio idioma y entender y comprender, y su mente y el entendimiento de ellos fuera alumbrado, iluminado por la palabra del Señor. Entonces, la labor que hacen estos hombres es realmente titánica si consideramos el contexto histórico en el cual ellos se encuentran y están viviendo. Por lo tanto, es un contexto muy duro y difícil de confrontar. Son hombres valientes, hombres decididos y hombres que amaron la escritura, la palabra del Señor, aunque también digo, ellos no entendieron todas las doctrinas, ellos no entendieron toda la enseñanza escritural, pero lo que el Señor les fue dando en su entendimiento a ellos por la iluminación del Espíritu Santo, leyendo la escritura, ellos pudieron ir alzando y levantando su voz. Vamos a John Wycliffe, otro precursor de la Reforma. Nació en una granja en Inglaterra en el año 1346. Él estudió en la Universidad de Oxford, tradujo la Biblia al inglés, murió en el año 1384. Avancemos. Y también nosotros debemos ver que muchos de estos hombres fueron hombres muy
capacitados, inteligentes, hombres de letra, hombres de estudio. Lo que me gusta a mí de todo esto, y porque a mí me gusta esto, es ver estos hombres cómo estudiaron, cómo leyeron, cómo se prepararon. Es algo interesante y Dios nos ayuda a nosotros también a admirar la vida de estos hombres, que despierte en nosotros ese interés por estudiar la Escritura y también por mirar el contexto de la sociedad. Porque si hay algo igual que la Reforma en ese aspecto hizo y que es interesante y digno de estudiar, es ver cómo estos hombres, Hus, más adelante vamos a ver a otros, cómo influyeron dentro de la sociedad con la predicación. No solo se quedaron en el púlpito y en la iglesia o en la congregación, sino trascendieron con el mensaje dentro de la sociedad en que ellos vivían y afectaron la política, afectaron la economía, por supuesto la parte religiosa. Aquí tenemos a John Hus, o Juan Hus, o John Hus. Nació en el año 1369 en el reino de Bohemia. Fue sacerdote, predicó en contra de la iniquidad del clero y, leyendo las escrituras, concluyó que la autoridad del Papa no tenía la última palabra. O sea, el Papa no era la máxima palabra, sino que era y es y será siempre la Escritura. Leyó las obras también de Wycliffe y fue condenado a la hoguera en el año 1415. Juan Hus dijo una frase muy interesante cuando él estaba siendo quemado en la hoguera, porque Hus significa ganso. Pero él dijo: yo sé que después de mí, en 100 años más, Dios levantará un cisne, dijo Juan Hus. Y si se comienza a mirar la historia, anduvo como una palabra profética, se puede decir, porque el que 100 años más tarde, casi 100 años más tarde, vino Martín Lutero. Vamos a Girolamo Savonarola, otro precursor de la Reforma. Nació en Ferrara, Italia, en el año 1452. A los 23 años se unió a la orden dominica. Como joven fraile leyó a Tomás de Aquino y las Escrituras. En 1490 llegó a Florencia, predicaba en el idioma de las personas, no en latín. Si ustedes observan el comentario que hay de todos los pre-reformadores y reformadores, es ese: predicaban en el idioma de la gente, hablaban el lenguaje de la gente, la Escritura fue traducida al idioma común. Y eso, por supuesto, produjo un cambio profundo. En 1494 a 1498, probablemente ustedes en la diapositiva tienen aquí no se cambió tampoco. Es 1498, no 1948, sino serían 400 años. 1948, por medio de su predicación, trajo un dramático cambio político y social dentro de donde él estaba. Su predicación fue profética, organizó a los jóvenes de Florencia para modelar y incitar una reforma. Savonarola ya va tomando más fuerza hacia concretar una reforma. Fue excomulgado por el Papa Alejandro VI. Él predicó mucho en contra de los pecados del papado, la corrupción moral que había dentro de la iglesia y de los líderes de la iglesia, en este caso los papas, la corrupción en cuanto a lo económico igual. Y en el año 1498 fue quemado en la hoguera. Avancemos. Como ustedes pueden ver, todos estos hombres han ido dando sus vidas por el Evangelio, porque las Escrituras fueran a la gente y llegaran a la gente y la gente oyera la palabra del Señor. Ya llegamos a los reformadores. Este es un monumento que está en Ginebra. Aquí tenemos a Guillermo Farel, que es uno de los reformadores y amigos de Juan Calvino. Tenemos a Teodoro Beza y tenemos a John Knox, que era de Inglaterra, otro gran hombre y reformador. Todos estos hombres fueron en contra del sistema, fueron en contra del poder papal, fueron en contra de lo político,
por la corrupción, la inmoralidad, la degeneración que había en ese tiempo. Avancemos. Yo he puesto aquí a Jacobo Arminio. Jacobo Arminio no está considerado dentro de los reformadores. Si nosotros empezamos a ver y a estudiar la historia, por supuesto fue un hombre también más o menos de ese tiempo. Él estudió en un instituto, ¿no es cierto?, calvinista. Y él aprendió las doctrinas calvinistas a la luz de la palabra del Señor, pero él después tenía que defenderlas y entró a dudar de lo que él había aprendido, y él comienza a ser el gestor de un cambio dentro del pensamiento cristiano. Afectó mucho una región, no me acuerdo el nombre en este momento. Entonces, lo que quiero yo tocar es que 100 años después, Jacobo Arminio no está ahí mismo al pie de la Reforma. 100 años después, por las enseñanzas que los seguidores ya de Arminio llevaron a cabo dentro de la iglesia, se fue pervirtiendo la enseñanza bíblica propiamente. Y después de eso vino lo que se llama la reunión en Westminster de muchos líderes que estudiaron los 5 postulados de Juan Calvino, basados en las Escrituras, y los 5 postulados de Jacobo Arminio. Y de ahí se saca el catecismo de Westminster. Si ustedes lo leen y lo estudian, es un catecismo interesante, donde ahí se refutó los pensamientos y postulados que proponía Jacobo Arminio. Por eso lo quise tocar. Ahora, entrando a la segunda parte, vamos a ver el desarrollo de sola gratia. Y en este desarrollo vamos a tocar 2 puntos: la condición del hombre y la gracia de Dios. La condición del hombre. Para nosotros poder entender la gracia y también para poder entender lo que es la reforma, tenemos que mirar y considerar cuán grande era la corrupción que había dentro de la sociedad, cuán grande la ignorancia dentro de la sociedad de aquel entonces por la falta del conocimiento a través de la palabra del Señor. Ahora, para nosotros valorar, amar la gracia de Dios, la gracia de Cristo, tenemos que ver también nosotros cómo Dios nos revela en su palabra la condición nuestra a sus ojos. Y yo quiero tocar aquí en relación al ser humano, al hombre, al ser humano, que la Biblia dice que estamos muertos. Y en 3 aspectos podemos ir viendo bíblicamente que se produjo esta muerte a causa del pecado: la muerte intelectual, la muerte espiritual y la muerte física. La que más nosotros conocemos, digamos, y todo ser humano va a experimentar. Usted, yo, solo Dios lo sabe, pero la vamos a experimentar si Cristo no ha venido antes. Es la muerte física, ¿no es cierto? Que el hombre fue tomado del polvo de la tierra y Dios le dice ahí en Génesis 3, polvo eres y al polvo volverás. Ahí está hablando de la muerte física. Y Hebreos 9:27 nos habla y dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, en la muerte física todos la experimentamos. Es una consecuencia terrible del pecado sobre toda la humanidad. La muerte espiritual. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿A qué se refieren estos textos bíblicos y otros más, por supuesto? Se refieren a la muerte espiritual, a la separación eterna entre el hombre y Dios. El hombre espiritualmente, a la luz de la Escritura, está muerto, está separado, está desligado de Dios. Está muerto espiritualmente. Por lo tanto, en ese hombre que está muerto, no hay posibilidad alguna de que por sí mismo, por sus propios medios, o nazca de él mismo
el buscar a Dios. Eso es una enseñanza clara en toda la Escritura. La muerte espiritual. Estábamos separados eternamente de Dios. La muerte intelectual. Efesios dice que nuestro entendimiento está entenebrecido. Romanos dice que el hombre, a causa del pecado, Dios lo entregó a una mente reprobada. Mire cómo afecta y ha afectado el pecado la vida del hombre, de la raza, del género humano. La muerte física, la muerte espiritual, separación eterna de Dios. La muerte física, vuelve al polvo de la tierra, separación igual. La muerte intelectual, el entendimiento del hombre está entenebrecido, el entendimiento del hombre está reprobado por Dios, es una mente reprobada. Por eso que el hombre, por su intelecto, por su razonamiento, no puede conocer a Dios. El pecado ha entenebrecido y ha afectado toda la vida, todo el ser del hombre, no solo el alma, también el intelecto, no solo el alma, el intelecto, también nuestro cuerpo físico. Avancemos. Aquí vamos a ver dos citas bíblicas, Efesios 2, versículo 1 al 22, que está comentado aquí, desglosado, y Romanos 3, versículo 9 al 20, para que nosotros vamos viendo a la luz de la Escritura cuán terrible es la condición del ser humano, nuestra condición. Dice Efesios 2, versículo 1 al 22, dentro de lo que fui destacando, que estamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición, muertos, separados de Dios, cautivos del pecado, en los deseos de nuestra carne, en la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos hijos de ira, dice Pablo, hijos de ira. Todo hombre, toda mujer está bajo la ira y el juicio de Dios a causa del pecado, de la rebelión, de la desobediencia del hombre a Dios. Es tan terrible como el pecado ha afectado a la humanidad. Y nosotros debemos también entender aquello para poder proclamar la verdad pura del evangelio a esta humanidad, que está, como dice aquí, está sin Cristo, está ajeno a los pactos y las promesas, está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la descripción que hace Dios de nosotros. Sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, ajeno a los pactos, ajeno a las promesas, éramos hijos de ira. Y si nosotros miramos el libro de Romanos, capítulo 3, que me lo voy a permitir leer en este momento ahí, para que veamos que ahí también Pablo sigue confirmando esta enseñanza y dice, primeramente, Romanos 3:9, acá está. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo dice, en ninguna manera, ninguno hay justo. Tú no eres justo por tus propios medios. Yo no soy justo por mis propios medios. Nuestra justicia que nosotros pudiéramos exhibir es, como dice el profeta, como estropajo de inmundicia delante del Señor. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y aquí viene lo que Dios habla, y Dios es claro, y Dios es tajante, Dios no es ambiguo, y nosotros tenemos que proclamar esta verdad y también entenderla en nuestra vida, ver que nuestra condición sin Dios, sin Cristo, es esta. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles en cuanto a la salvación, inútiles en cuanto a poder buscar la comunión con Dios, no inútiles en cuanto a su vida. Muchos son profesionales, abogados, arquitectos y todo aquello. No está hablando de ese lado de la vida humana, sino está hablando inútiles en el sentido de buscar a Dios, de volverse a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay, dice, quien haga lo bueno.
porque toda obra buena que tú y yo podamos hacer sin Cristo, sin Dios, está corrompida por causa del pecado que está en nuestra vida. Puede que alguien haga alguna buena obra, algún buen gesto, como lo vemos en la vida diario, más hoy día que se está en pandemia, nosotros vemos cómo la gente ayuda y todo aquello, pero el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, el joven sin Dios, la señorita sin Dios, sin Cristo, sin el Evangelio en su vida, esa obra es una obra corrompida a causa del pecado. No tiene valor a los ojos de Dios para salvación, para redención. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice el apóstol. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspi hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Mire todo la condición del hombre, de la vida del hombre, de la vida de la mujer y de la humanidad sin Dios y sin Cristo. Vamos avanzando. Ahora, este hombre perdido, esta humanidad perdida, nosotros perdidos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, ajeno a los pactos, ajeno a las promesas, no pudiendo por nuestros propios medios salvarnos, no hay obra de justicia nuestra o de justicia que podamos exhibir delante de Dios, que Dios pueda decir, mira Gerardo, en realidad, compadre, tú le diste al bueno. ¿Sabes qué? Te voy a amar, ven para acá, tú sí que sos mejor que otros. Eso no está en la Escritura. No hay obra alguna nuestra, tuya, mía, que podamos exhibir delante de Dios, porque nuestra vida está corrupta, corrompida a causa del pecado. Por eso está la gracia, esta gracia maravillosa, esta gracia sublime, esta gracia soberana, esta gracia eterna, esta gracia santificadora que ha llegado a nuestra vida, ha llegado a nuestro corazón. Y voy a tomar aquí el capítulo 2 del libro de Efesios, del versículo 1 al 6. Avanzamos a la... Entonces, vamos a ver en este capítulo 2 del libro de Efesios que hay algunas palabras que usa el apóstol ahí que son gracia, misericordia y amor. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es un don o regalo no merecido. Eso es la gracia, no merecido, no la merecíamos. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Y qué merecemos nosotros a la luz de la palabra del Señor? El juicio. Hijos de ira éramos, porque tú y yo somos salvados por la gracia del Señor, pero el hombre sin Dios está bajo la ira y el justo juicio de Dios. La pregunta que a veces nos hacemos es, ¿se merece el hombre la salvación? Si nosotros estudiamos esta doctrina de la gracia, como así las otras solas que se han ido estudiando, llegamos a la conclusión, a la luz de la palabra del Señor, que ninguno de nosotros merece la salvación. No la merecemos, por eso es gracia. Es un don o regalo no merecido. También aquí Pablo usa la palabra misericordia, y la misericordia habla de no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecías tú? ¿Qué merecía yo? El justo juicio de Dios, la condenación y el castigo eterno. ¿Vino eso sobre tu vida y sobre la mía? No. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tomó tu lugar y mi lugar. Aquí hay algo que se llama la doble imputación. ¿Qué hace Cristo? Cristo toma tu pecado. Cristo se viste de mi pecado, toma mi maldad, tu iniquidad, tu perversidad, tu vida condenada, y la lleva a la cruz y la clava en el Calvario. Y cuando el hombre, la mujer, el ser humano, tú y yo un día vinimos a Cristo por oír el Evangelio, la predicación de la palabra que trajo la fe a nuestra vida, la fe de Dios para creer en Cristo, Él a nosotros nos transfirió su justicia y nos transfirió su santidad.
No merecíamos la salvación, pero viene Él y nos ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo mostró su amor para con nosotros, y Cristo vino y murió por nosotros. Tomó tu lugar, tomó mi lugar, llevó mi pecado, se vistió de mi vestidura andrajosa y pecadora, pero Él me dio su vestidura de santidad y su vestidura de justicia. Y hoy tú y yo podemos pararnos delante de Dios, no por mi mérito, porque en ti y en mí no lo hay, sino por los méritos de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, Cristo el Señor. Maravillosa gracia. Aquí habla de su amor, igual Pablo. ¿Cómo es el amor de Dios? Es un amor incondicional. Miró y vio que estábamos en pecado, pero eso no lo limitó a él para extender su mano de gracia y alcanzarnos y tomarnos en nuestra condición pecadora. Vamos a ver ahora las características de la gracia de Dios. La gracia de Dios es soberana, la gracia de Dios es general o común, y la gracia de Dios es especial o salvífica, podemos decir ahí también para no complicarnos con los términos, o salvífica. En la gracia soberana de Dios vamos a ver una verdad también en la Escritura que postularon estos reformadores, que es una verdad bíblica, porque lo que ellos hablaron fue desde la Escritura. Ellos no inventaron nada nuevo, ellos no descubrieron, como alguien de ustedes dice, ellos no descubrieron la rueda. No, ellos volvieron a la Escritura, desempolvaron la Biblia y comenzaron a leerla y a estudiarla, y leyéndola, estudiándola, van llegando a estas conclusiones, que la gracia de Dios es soberana. Ahí en Lucas capítulo 4, el versículo 24 al 29, está hablando Jesús. ¿Y de qué está hablando Jesús? Está hablando precisamente de esa gracia soberana, porque ahí se nos habla que en los tiempos, ¿no es cierto? Lucas 24, 4:24, ¿no es cierto? Está hablando ahí ahí habla de dos cosas, de la viuda de Sarepta de Sidón. Había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Ahí vemos la gracia soberana de Dios. Él da a quien quiere, y a quien quiere Él no da. También está el ejemplo de Naamán. Había muchos leprosos en Israel, pero ¿a quién Dios decidió sanar? A Naamán el sirio, no a los leprosos que había en Israel. Y cuando Jesús habla de esto, allí a él lo quieren matar y lo quieren despeñar, porque no aceptaron los judíos que Dios a ellos no los amara o no los considerara en ciertos momentos. La gracia de Dios es soberana. Y esta doctrina de la gracia de Dios siempre va a causar problemas dentro de los creyentes, porque a veces nosotros pensamos que tenemos derecho a, y aún estando salvados hoy por la gracia de Dios, creemos que tenemos derecho a, pero Dios es soberano para aplicar su gracia. Romanos 9, del versículo 9 al 18, allí Pablo también habla de esto, y habla de Jacob y habla de Esaú, ¿cierto? Y dice allí que él amó a Jacob y aborreció a Esaú, sin haber hecho ellos nada bueno y sin haber hecho ellos nada malo. No hay obra que intervenga en esto. Jacob y Esaú no habían hecho ninguna obra, aún estaban en el vientre de su madre, pero Dios dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. La gracia de Dios es soberana. Él la da y Él la entrega a quien Él quiere entregarla. No lo entendemos
porque no lo vamos a entender con nuestra mente humana, pero Dios es soberano. Y ahí Dios empieza a hablar, ¿no es cierto?, que no es del que corre, no es del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y como le dijo a Moisés, tendré misericordia, dice Dios, de quien yo quiero tener misericordia. Dios, amados y queridos, es soberano para aplicar su gracia sobre esta humanidad. No lo entendemos a profundidad, estoy de acuerdo. Tampoco yo voy a pretender explicar, si alguien me hace alguna pregunta sobre eso, en realidad no tengo respuesta. Solamente entiendo que la gracia de Dios, a la luz de la Escritura, sí es soberana. Y si Él te ha alcanzado a ti, es solo su gracia, solo su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí como Pablo está previendo todo este tema con lo que estoy tocando igual, habla de los vasos de honra, habla de los vasos de deshonra y habla de que Él es el alfarero. ¿Y qué va a decir el vaso de barro al alfarero? Amén. La gracia de Dios también es general o común. Nosotros en estos textos bíblicos, ustedes los pueden leer después porque va a quedar ahí, podemos ver que la gracia de Dios es común. Dios y Cristo dicen, ¿no es cierto?, que Él hace llover, que Dios hace llover sobre justos e injustos, que el sol que sale sobre justos e injustos. Dios cuando derrama y permite que la lluvia caiga sobre la tierra, no dice, no, el Roberto hoy día se portó así, así, Gerardo se portó mejor, a él le voy a mandar lluvia y a él no. En un sentido, la lluvia que hace Dios caer sobre la tierra, cae sobre todo ser humano, sea justo o injusto. El sol que sale sobre todos igual. Eso es gracia común. Jesús también habla de los pajarillos del campo que no siembran ni ciegan. Eso es la gracia común de Dios, en el cuidado de toda su creación, Él la sustenta, Él la sostiene. Ahí vemos la gracia de Dios. También habla allí de la vestimenta, del vestir de cada uno. Ahí también vemos la gracia de Dios. A ningún ser humano Dios deja sin cuidado, sin provisión. Entonces vemos esa gracia maravillosa del Señor también sobre la humanidad entera. Pero hay una gracia especial, o la gracia salvífica, la gracia salvadora, la gracia especial. ¿Cuál es esa gracia? La que se ha manifestado al creyente, aquel que Dios amó aún antes de la fundación del mundo. Porque si hay algo interesante también en toda esta enseñanza de la palabra del Señor, y si nosotros vamos al libro de Efesios y a otras escrituras más, pero en Efesios vamos a ver que Pablo, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, lleva a la iglesia a mirar que la salvación que nosotros hemos recibido de Dios viene desde la eternidad, aún antes de la fundación del mundo. Jeremías 31:3 dice que Dios amó a Jeremías con amor eterno, lo eligió, lo llamó, lo escogió con amor eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que eternidad pasada, Dios amó a Jeremías, lo amó cuando nació y lo seguirá amando en la eternidad venidera. Es lo mismo para ti. La gracia salvífica de Dios, obrando por medio del Espíritu Santo y de la predicación del Evangelio, es aplicada a tu vida y a la mía. Segunda de Timoteo, voy a leer ahí unos versículos. No sé, ¿cómo voy con el tiempo, hermana Marjorie? Segunda de Timoteo, no, vuelva a la diapositiva anterior. Gracias. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no hay obra alguna en el llamado que Dios te hace a ti para salvación, no hay obra tuya ni mía, sino según el propósito suyo
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo que el texto bíblico está diciendo, antes de los tiempos de los siglos, en la eternidad pasada, la gracia de Dios fue dada ya a tu vida, ya a tu ser, ya a tu corazón. Cosa que cuando tú y yo nacimos en este mundo, esa gracia en un momento determinado iba a ser aplicada a tu vida y a mi vida por medio de oír la predicación del evangelio que trajo fe a tu corazón, la fe que da el evangelio, que no es tuya ni es mía, y la obra del Espíritu Santo para creer. Y hoy día nosotros disfrutamos de esa comunión íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos 6:22 también hay un texto bíblico ahí de la palabra del Señor que dice, se los quiero compartir, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Has sido libertado, te ha libertado con un propósito, santificar tu vida y llevarte a la vida eterna, que hoy día ha comenzado en tu vida y que seguirá en la eternidad. Y Efesios capítulo 1, pasemos a la otra que está escrito ahí, y dice, Pablo dice, alaba a Dios, exalta a Dios y bendice a Dios. Eso es lo que produce esta doctrina de la gracia en nuestra alma, en nuestro ser. Mirar que yo era pecador, perdido, condenado, sin Dios, sin esperanza, que en mí no hay nada bueno, no hay nada, nada. Dios no vio en ti a un superhombre, a una supermujer, algo especial. Nada, estabas condenado y yo condenado a la muerte, a la condenación eterna. Pero viene este Dios maravilloso. Como dice, pasa por alto nuestro pecado y nos toma con su mano de gracia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, miren los términos que usa el apóstol aquí, nos bendijo, tiempo pasado. ¿Dónde nos bendijo? En la eternidad. Hay algo hermoso, y perdonen un poquito, recordar, yo recuerdo siempre ese cántico cuando niño lo cantaba en la iglesia. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Dios te amó, Dios te escogió, Dios te eligió para darte de su gracia en la eternidad pasada y te escogió en Cristo. Eso no tenemos cómo pagarlo. Nadie te ama y nadie nos ama como nos ama Cristo. He escuchado a un predicador reformado que decía, yo no soy pentecostal, no digo gloria a Dios, no digo aleluya, pero aquí dijo, yo quiero decir gloria a Dios, porque la gracia es algo que quizás nunca, queridos hermanos, vamos a terminar de entender y comprender a cabalidad. Pero la gracia sobrepasa y llena nuestra alma y conmueve nuestro ser, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo. No nos escogió por nuestras obras, no nos escogió por alguna razón o causa nuestra, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Me conmueve pensar en el amor del Señor, tan grande y tan maravilloso. No hay ninguna religión que hable de la gracia. Ninguna. Usted y yo somos los únicos, por la gracia soberana y eterna de Dios, que podemos hablar de un Dios de gracia. Todas las religiones hablan de un Dios de juicio. Todas las religiones hablan de un Dios airado y que castiga. Pero la palabra de Dios
es la única que habla de una gracia maravillosa que se puede y se ha aplicado a tu vida y a la mía, y podemos tener, aun siendo pecadores, un canto de victoria y de triunfo. Nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Es una gracia santa para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, ese amor eterno, ese amor incondicional de Dios, habiéndonos predestinado en amor, a ver, para que fuésemos santos, me perdí. Y que fuésemos santos y sin mancha en amor, habiéndonos predestinado. La predestinación es algo bíblico, no voy a entrar a tallar en ello, pero es bíblico, la elección eterna y soberana de Dios, para ser adoptados hijos suyos, adoptados hijos suyos. Este término es maravilloso, porque en el Imperio Romano existía lo que se llamaba la patria potestad. Entonces, si Gabriel, por ejemplo, con su esposa adoptaban un niño, el gobierno y las leyes romanas a Gabriel y a su esposa les daba la patria potestad sobre ese niño que era adoptado, y él tenía todos los privilegios y bendiciones de un hijo legítimo. Por lo tanto, pasaba a heredar todo lo que sus padres adoptivos, ¿no es cierto?, tenían. Adoptados hijos suyos. Tú y yo hemos sido adoptados por Él y tenemos todos los privilegios y tenemos toda la bendición. Somos herederos y coherederos con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso quiere decir que solo a Dios, en la eternidad pasada, le nació en su corazón amar a Roberto. Lo estoy mirando de nombre. Amar a Roberto, amarnos a cada uno en la eternidad, en su mente, en su corazón. En él nació amarte por el puro afecto de su voluntad, por amor. Y dijo él: yo voy a amar a Roberto y amo a Roberto y voy a enviar a Cristo a la tierra a morir para salvar a Roberto, para que tome su lugar, para que tenga vida eterna, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gloria a Dios. Él te ama y te amará hasta el fin. Nunca Él se olvidará de ti. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Alabado sea su nombre. Avanzamos ya para ir concluyendo. En la conclusión podemos ver y decir, en la gracia del Señor, que el hombre, el ser humano, la raza humana, no puede salvarse por medio de ninguna obra. No hay obra que justifique o puedas tú justificarte delante del Señor. El hombre en sí mismo no tiene el poder para salvarse. Solo la gracia de Dios manifestada en Cristo es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia es suficiente en tu vida y en la mía para salvarte. Solo la gracia de Cristo tiene el poder de justificar al hombre delante de Dios. Y hoy tú y yo podemos pararnos delante de este Dios santo, justo y eterno, e invocar su nombre sin temor, porque Dios nos ve a través de Cristo justos, santos y perfectos. Alabado sea el nombre del Señor. Y como dice Hebreo, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Para concluir, termino con esta frase que dice, ahí está: la salvación es del Señor. La salvación no es humana, la salvación pertenece a Dios, es de Dios. Él la aplica en su gracia soberana a los que Él ha llamado, ha escogido y ha predestinado. Y solo a Él
sea la gloria. Amén. Que Dios les bendiga. Hermana Marjorie. Gracias, pastor. No sé si se escucha bien. Sí, yo por lo menos escucho bien. Ya. Es que me tuve que poner audífonos por los... Muchas gracias, pastor, por el estudio del día de hoy. No sé si existen dudas. Hasta el momento solamente se realizó una duda que dice A ver. así. Pastor, ¿la gracia entonces no es algo optativo para nuestra vida cristiana? Mirado desde el punto de vista humano, en el sentido de que yo diga, a ver, yo diga, yo no quiero ser salvo, o yo quiero ser salvo, desde ese punto de vista no. Porque el llamado y la elección de Dios es en la eternidad. Ahora, el llamado, escogido, elegido por Dios en la eternidad, Dios se va a revelar a su vida, a su ser y a su corazón. Y Él va a responder a ese llamado de Dios en aceptar la gracia del Señor. El que rechaza esa gracia de Dios es porque no está llamado a la salvación y está bajo el justo juicio de Dios. Mirado desde la Escritura. Amén. No sé, Abigail, ¿quedó Porque la clara? elección de Dios es soberana. Abigail, no sé si quedó clara tu pregunta o necesitas o saltó otra duda. ¿O alguien más que quiera realizar otra pregunta? Ahora es cuando tienen la oportunidad. No, pastor, creo que hasta el momento no hay consultas, por lo menos a mí me quedó bastante claro el estudio. Así que les agradezco desde ya por su disposición y Amén. por el tiempo de poder explicar de tan buena forma la gracia del Señor. Así que quiero también dejar una oportunidad a nuestro hermano David, quien está presente, quien se unió, para que también nos pueda dar algunas palabras de saludo. Bien, saluda a cada uno de los hermanos, a los jóvenes que se encuentran conectados en esta tercera capacitación y también agradecer a nuestro pastor Gerardo, quien tuvo la gentileza de poder acompañarnos en esta tarde a través de este estudio. Gracias. Me conecté un poco más tarde, dado que estaba en una sesión con el Distrito Santiago, así que pero me conecté igual aquí al estudio, aunque alcancé a agarrar una porción de esto. Sé que para los que estuvieron con la jornada completa fue de bendición. Así que animar a los jóvenes a que sigamos instruyéndonos en la palabra, conociendo a Dios a través de la palabra, y que el Espíritu Santo obviamente vaya iluminando nuestras vidas para que podamos comprender y conocer a Dios en profundidad, como me encanta decirlo. Y agradecer una vez más a nuestro pastor, quien se preocupó hasta el más mínimo detalle de poder entregar la mayor cantidad de información respecto a esta sola, ¿cierto? En donde solo por la gracia de Dios, Él nos ha llamado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos llamados hijos de Dios. Así que en el sentido restringido del concepto, ¿ya? Así que muchas bendiciones y que Dios bendiga nuevamente a nuestro pastor y déjale extender la invitación al próximo estudio, que es el primer sábado de octubre, ¿ya? Y tú me confirmas bien la fecha, que te la di hace poco, pero se me El 3 de octubre. El 3 de octubre, ¿ya? Ya que en septiembre no vamos a tener estudio bíblico porque tenemos el Retiro Nacional de Músicos en el mes de septiembre, a fines de septiembre. Y el sábado que subsigue tendríamos
cuarto estudio, que corresponde a Sólida y Gloria, ¿ya? Ahí tendremos a otro expositor, que va a ser un pastor asesor nuestro de Juventud Nacional, quien compartirá esta cuarta sola que estamos abordando, ¿ya? Y por ahí se vienen otras novedades que en su momento vamos a estar informando en redes sociales de Juventud, así que quedan todos invitados para que estén atentos a lo que se pueda venir, ¿ya? Y que el Señor Amén. pueda bendecirle a todos ustedes. Un abrazo y un abrazo especial, obviamente, a nuestro pastor Gerardo. Ya, Pastor Gabriel, tiene una oportunidad, aprovechando que tiene su micrófono activado. Siempre es un gusto poder saludarles y dar gracias a Dios por la hermosa oportunidad que nos da de meditar en lo que fue realmente la reforma. Creo que, como bien hacía el énfasis el pastor Gerardo, cuando nosotros miramos la vida de los reformadores, la pasión por la palabra, la pasión por Dios, realmente nos impresiona y por supuesto que también nos confronta en nuestra vida, qué tan apasionados somos nosotros por la obra, por la gracia, por la bendición de haber sido hijos del Señor. Y por supuesto también agradecer a nuestro pastor Gerardo por la muy clara exposición del concepto, y creo que eso también nos desafía a nosotros para cada día seguir buscando más del conocimiento del Señor, y así el Espíritu de Dios también nos va dando la iluminación para entender su palabra. Así es. Un saludo afectuoso también al Directorio Nacional, a mi hermano David, a Marjorie, a todos los que están hoy día conectados también, los jóvenes de distintos lugares, aunque siento un poquito que 25 personas conectadas, a lo mejor no es un número muy... Hubiésemos esperado una mayor cantidad de jóvenes, pero no es para ver la parte negativa, sino que para que también podamos reflexionar con respecto a eso. Agradecer al Señor por cada uno de ustedes, por su compromiso, por el esfuerzo que hacen también de seguir trabajando en este tiempo a través de estos medios inusuales, pero que en el fondo es lo que Dios nos ha dado para poder enfrentar estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Así que un abrazo para cada uno de ustedes y muchas bendiciones también a mis consiervos ahí, Gerardo y Chechito de allá de Valdivia. Un abrazo para ellos. Muchas gracias, Marjorie. Muchas bendiciones, Pastor Gabriel, y a su esposa, a sus hijos, igual, muchos saludos. Muchas gracias. Pastor Sergio, le doy una oportunidad de saludo. Vine para la foto nomás, o yo. Pero igual un gusto de ver a todos en esta instancia. Creo que es un buen tiempo que se está invirtiendo. Y bueno, ver el lado del vaso medio lleno, digamos, es que Marjorie ahí lo decía, y que también queda todo este material está quedando como insumo, por decirlo de alguna manera, allí grabado. Así que seguir haciéndole a lo mejor publicidad, o seguir incentivando a los jóvenes a que puedan entrar allí y revisar. Ahora, digamos, todos los que están escuchando también pueden ser una fuente de emisoras que pueda llevar, digamos, a sus lugares esta capacitación, esta información. Así que eso es lo bueno, digamos, de las redes sociales, que algunas veces parten de menos, pero van aumentando las visitas y todo aquello. Así que ojalá se dé con estos estudios también, que son importantes, profundos. Y así que me alegro de verlos, a David, a Marjorie, a los pastores, a Gabriel, a Gerardo. Y veo igual a algunos de acá de Valdivia, así que contento también de verlos que están participando. Así que importante eso también. Así que estaba bien representado. Un gusto de verle a todos, un abrazo y bendiciones para todos. Marjorie. Dígame. Muchas bendiciones, Pastor Sergio.
Sí, Vale, gracias. sumarme a las palabras del pastor Sergio, quien indicó algo sobre Valdivia. Creo que ellos tenían una actividad hoy día, un culto, y lo suspendieron para poder estar con nosotros en este estudio bíblico. Así que, si no me equivoco, Amén. agradecer ese gesto. Amén. Sí, sí, muchas gracias. Y además que fueron uno de los primeros en conectarse. Así que igual, Pastor tiene que darles un premio de responsabilidad. Hermano Jacob, le voy a dar la oportunidad para que nos dirija en la última oración. Querida Marjorie, antes de terminar quería agradecer al Señor por esta oportunidad, esta bendición. Para mí es una bendición el hecho de que me hayan considerado en uno de estos temas, porque a mí me fascina todo esto de la reforma. Hace harto que vengo leyendo, estudiando, y lo que más me encanta de todo esto que yo conversaba con un pastor pentecostal amigo, muy amigo, bueno, ahora partió él, y con otro pastor igual del consejo, es ver cómo los reformadores influyeron tanto en la sociedad y la mirada que ellos tenían desde la escritura del mundo. A mí me fascina Calvino en ese aspecto, aunque no he podido leer un libro que escribió él sobre el arte, pero el pensamiento que él tiene basado en la escritura, en la mente de ellos, o en los postulados que ellos tenían, no existía el pensar en un mundo secular y en un mundo espiritual. Eso no lo van a encontrar, por lo menos en Calvino no. Para él todo el mundo, como dice la escritura, era de Dios, toda la tierra, las artes, las letras, la música, la política, todo. Es interesante igual, y perdone que me tiene un segundito más, interesante igual ver cómo estos reformadores influyeron en la política. La iglesia, en realidad, si nosotros miramos, yo por eso le dije a un amigo, el pentecostalismo, porque nosotros tenemos esa línea, yo no la voy a negar, ni me voy a retractar de ella, pero tiene una deuda, esta deuda, la deuda de poder trascender en la sociedad, la deuda de mirar al mundo como un todo y que el evangelio es integral, que afecta a todas las áreas de la vida. Y podemos tener jóvenes artistas, catedráticos, abogados, intelectuales, filósofos, sin perder la esencia del evangelio. Eso es algo que nosotros tenemos, bueno, van a pasar yo creo 100 años en Chile, no sé cuánto, para llegar a eso, llegar a que si un muchacho mañana es abogado, bueno, es un creyente, es abogado, pero es creyente. Si es un político, amén, pero es creyente, tiene principios bíblicos, escriturales, aplicables a la sociedad, aplicables al mundo de hoy, aplicables a las leyes y a toda la situación que hoy día se vive. Así que eso a mí me entusiasma de esto. Y yo le voy a confesar una pena. Yo lamento, o una pena, pero una pena humana nomás, porque Dios es soberano y Dios da como quiere, no es una queja contra Dios. No haber conocido más joven todo esto y no haberme preparado más allá. Yo si hubiese conocido todo esto mucho más joven, yo me habría preparado mucho más, ya habría ido más allá de donde estoy, porque nuestro país necesita hombres así, hombres de ese calibre. Ustedes leyeran la vida de Calvino, cómo afectó a Ginebra, que hasta el día de hoy Ginebra recuerda a Calvino. La educación es gratuita, el capitalismo es una idea cristiana, nace en la reforma, no el capitalismo neoliberal, que ve a la gente como plata, pero sí la forma de administrar, sí la forma de gobernar. Entonces, yo quería leer la Constitución de Estados Unidos, no lo he hecho, pero está basada solamente en hombres como estos, porque el calvinismo influyó mucho en Estados Unidos y se creó la Constitución bajo esos principios. Entonces, yo me inquieto, digo, ¿qué nos pasa a nosotros? Pero yo no tengo quizás la facultad, y Dios no me la ha dado, para poder
llegar a ese nivel, llegar a esos tópicos, llegar a esa y golpear la mesa con la gracia del Señor y en sabiduría de Dios. Porque yo no quiero, por eso yo puse antes igual, la diferencia entre revolución y reforma. Y yo estoy mirando y lamentando que muchos creyentes nuestros y algunos jóvenes nuestros se están yendo a revolución. Y eso, no. Por eso, sigamos con esto. Vamos hincando el diente y llenándolo y llenándolos nomás para que se produzca también un cambio de mentalidad. Agradezco a mi hija igual por el apoyo de hacer las PPT, como le llaman, las cosas esas que estuvimos a las 6 de la mañana trabajando. Pero le agradezco mucho a mi hija por ese apoyo y gracias, Dios les bendiga mucho. Les quiero. Estás reformado, Gerardito. Es que me encanta y me gusta, no tanto, yo por ejemplo, yo no soy cesacionista, yo creo en los dones y creo en los dones espirituales porque yo no puedo negar eso, lo he vivido, pero la escritura, la palabra del Señor, nosotros tenemos que volver a la palabra y volver a esa palabra que mira todo un espectro. Yo un día prediqué sobre el templo en Facebook. Yo lamento que nosotros estemos adorando tanto el templo. Yo entiendo que hay que congregarse y sí lo entiendo dentro de su medida justa ya, pero ese anhelo de volver al templo de algunos es hasta idolátrico, hasta pagano. Entonces, en el templo yo oro, en el templo yo busco a Dios y mi vida diaria. Entonces, el Señor a nosotros nos está hablando. Tiene que haber un vuelco en nuestra vida, un vuelco en la vida del Evangelio, en proyectar la vida de Cristo, en negarnos, en morir nosotros, porque ese es el lado que no nos gusta a nosotros, tocar esa línea de que yo muero, la línea de la santidad, en la línea, bueno, yo le decía a los pastores, estoy en una conversa por ahí un poco álgebra, pero yo le decía, la línea que habla de la santidad y más fuerte es la línea reformada. Léanlo, estudienlo, escuchen a Paul Washer, escuchen a Steve Larson, escuchen a Sproul, escuchen a MacArthur. La línea de la santidad es algo inquebrantable. No es una gracia, una vez salvo, siempre salvo, aunque está el concepto dentro de los sanos, sí. Pero no es, yo no importa lo que haga y cómo viva, no. Nosotros no tenemos que errar ni equivocarnos. Por eso igual la Iglesia del Señor también nos ha dado algo a nosotros a través de la enseñanza de la palabra y quizás es la santidad y quizás raya en ese, y por supuesto en algunos más que en otros, eso de las obras y ser santo para lograr algo, pero nos inculcaron la santidad. Si nosotros ahora vamos entendiendo a la luz de la Biblia la santidad de Cristo en nuestra vida, por supuesto, nosotros, mirad desde un punto de vista, somos una bomba. Si nos preparamos bien, con la gracia y el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque lo que nos ha dado Dios a nosotros, no es un orgullo, no lo digo así que yo soy, no tengo eso, pero mucha gente en la vida espiritual no ha experimentado lo que nosotros en nuestra adolescencia y juventud experimentamos en la Iglesia del Señor, con todo a veces, porque yo a veces oigo términos muy despeyorativos también, cuando entramos en estas doctrinas, empiezan a mirar a la Iglesia del Señor, que lo que está bien. Fueron a lo mejor, yo conocí a un pastor Valenzuela, no sabía leer, pero trabajó en la obra, amó al Señor y Dios lo guió. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que valorar y saber tomar y saber unir, saber conectar, no desechar, no menospreciar. Así que yo les aliento, jóvenes, ustedes son una potencia y ustedes son nuestro futuro. Así que ánimo nomás a seguir trabajando y adelante con Cristo el Señor nomás. Ya no hablo más, estoy hablando mucho. Bendición. Pastor, sus palabras sin duda alguna nos bendice a cada uno de nosotros, de los jóvenes que estamos escuchando, a buscar más del Señor, a aprender más
y también a enseñar a otros, porque esta es una responsabilidad que recae en nosotros para que otros también sigan creciendo en el Señor. El pastor se retiró, así que hermano Jacob, creo que ahora sí nos puede dirigir en la última oración. Amén, oramos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das de podernos conectar. Ciertamente no nos podemos estar físicamente. A nivel mundial estamos pasando esta pandemia, pero ocupamos las redes sociales, estas plataformas que de alguna manera nos conectan. Señor, y tal vez, como decía nuestro pastor Gerardo, la iglesia no ha parado. La iglesia en este tiempo ha seguido teniendo fuerza para poder juntarse, para poder seguir escudriñando la palabra. Un gran tema que entregaba nuestro pastor hoy día. La diferencia entre tener un corazón reformado, una mente reformada frente a algo de revolución que puede solamente a veces actuar a través de sentimientos o de ideas, sin un apoyo quizás mayor. Gracias por Juventud Nacional, gracias por nuestro hermano David, Señor, y directivos que hacen posible también esta conexión. Bendecimos también a los líderes también locales de nuestra iglesia, Señor, a Luis, Viviana, a nuestro pastor Sergio. Gracias por ellos también que nos incitan a poder participar y poder estar, Señor, conectados con esta actividad. Queremos conectarnos, Señor, en una nueva oportunidad, si tú así lo permites, y te agradecemos el tiempo de cada uno, Señor, que destinó y ofrendó para estar en esta señal a través de este medio, Señor. Muchas gracias por ello, y nos despedimos con gratitud, con gozo y con alegría. En el nombre de Jesús, amén.